Bueno, muchas gracias a todos por venir a Librería Cervantes a este encuentro que nos hace especial ilusión por varias cosas que seguramente todos ellos comentarán. Mi función principal aquí es de cascarón, es de presentar y servir de recipiente para poder estar un rato con todos ellos y en un tema que además yo creo que nos gusta mucho. En la librería llevamos ya tiempo buscando cosas distintas para el sector literario, en el sentido de que nos gustan las presentaciones, las firmas de tal, pero también los encuentros literarios, encuentros en los que podamos hablar un poco de literatura y sobre literatura y que podamos pues disfrutar también de gente como ellos con un conocimiento y un saber cultural importante. Entonces, desde aquí quiero agradeceros a los cuatro la presencia, haber participado en este evento que lo organiza, ya os lo dirá Valeria, Alianza en toda España y nos ha permitido ser un punto más de este placer del pecado de leer, ¿no? Que es un poco el hilo conductor de todas estas charlas. No voy a desvelar más, lo harán los demás, del porqué de que sea aquí la nostalgia y otras razones. Y os emplazo, por supuesto, a que participemos, ¿no? Y somos suficientemente pocos y suficientemente bastantes para poder charlar y para poder departir. Ellos estarán, por supuesto, encantados de participar con todos. Entonces, de nuevo, muchas gracias a los cuatro y le voy a ceder la palabra a Valeria Chompi, que es la directora editorial de Alianza, ¿vale? Muchísimas gracias, Alfredo. Muchísimas gracias por estar aquí y también el agradecimiento a Celia, Chus, a Ricardo. El pecado de leer, ¿por qué? Bueno, en los largos meses de pandemia, yo creo que nos dimos todos cuenta mucho más de lo importante que era la lectura, de lo importantes que eran los libros. Y desde Alianza lo que pensamos en de qué manera se podía dar visibilidad a un catálogo como el del libro de bolsillo, que alcanza ya los 1.400 títulos, pero claro, no están en primera línea, no son objeto de noticias de primera página, pero en el fondo constituyen pues esa, o pretendemos que constituyan, como era el origen o la idea originaria de Alianza, una biblioteca para todo lector, para toda persona interesada por todas las formas de cultura, ¿no? Con lo cual, con la colaboración de Giselle Echeverry, comisaria de este ciclo, se nos ocurrió esta idea del pecado de leer. El pecado de leer, el pecado, ahí está la manzana primigenia de nuestro pecado original, que en el fondo tenía que ver con el conocimiento, el acceso al conocimiento. Pero este año la primera edición la hicimos en Madrid debido al confinamiento y la dedicamos a los 7 pecados capitales. Con la idea de que a partir del catálogo, de un catálogo como el del libro de bolsillo, se podía hablar de casi todo o de todo. Pero este año queríamos movernos y visitar algunas de las librerías más emblemáticas que hay en nuestro país. Y pensamos en que el pecado este año serían los desvelos, nuestros desvelos contemporáneos. Y pensamos en temas que en el fondo tienen que ver con todos nosotros y que a través de la literatura, a través de la lectura, a través de los libros, pues nos remueven, nos iluminan, nos distraen o hasta nos hieren, ¿no? En algunos casos. Y en este breve ciclo pensamos en un ciclo itinerante donde le dedicamos a cada ciudad, pues un poco a modo de juego, uno de nuestros desvelos. Tuvimos un encuentro en Barcelona sobre la perplejidad, en Madrid sobre la soledad, y al llegar a Oviedo, pues pensamos en la nostalgia. ¿Por qué en la nostalgia? Bueno, la idea romántica de las brumas, del norte, de un lugar al que siempre se quiere volver, pero en este caso también teníamos una deuda con la librería Cervantes y con Conchita Quirós,
nuestra maravillosa librera con la que nos habíamos comprometido en celebrar junto a ella el centenario de esta librería. Estamos seguros de que, bueno, Conchita está por aquí, su espíritu está aquí. Alfredo, eres un magnífico anfitrión y continuador. Y bueno, pues esa nostalgia de la que hablaremos hoy tiene que ver también con ese estar y no estar y volver a los lugares a los que nos gusta volver. Y eso es todo. Eso es todo y es nada. Aquí rodeados de libros, hablando de libros. Pues muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos, como ya ha dicho Valeria, al Pecado de Leer, un ciclo organizado por Alianza Editorial que este año llega a su segunda edición y del que hoy celebramos aquí el tercer encuentro, creo. Bueno, Valeria ya nos ha explicado que tiene que ver los desvelos con este ciclo, el de este año. Vamos a hablar de esas cosas que nos hacen estar vigilantes, ¿no? Que tiene mucho que ver esa palabra con la raíz de desvelo y de desvelar, lo que nos mueve, que es también lo emocional, ¿no? Lo que nos hace tener, pues no sé, mañanas gozosas o caer en la melancolía por la tarde. Bueno, en fin, una muestra de lo que somos y de cómo lo encontramos en ese inmenso catálogo, ¿no? También, porque vamos a hablar también de libros. Respecto a la nostalgia, que yo tenía una pequeña alusión, quería luego hablar también de Conchita un segundo, pero un poco más adelante. Efectivamente, viendo la nómina de ciudades, pues parecía muy apropiado que la nostalgia fuese aquí, ¿no? Quizá también en cualquier ciudad del norte, ¿no? Que comparte, aparte de esta climatología, leyendo los libros y preparando un poco el encuentro con Celia y con Ricardo, pensaba que, bueno, pues que en Asturias tenemos un himno, que en realidad también es hay un narrador ahí implícito que está, bueno, que está cantando desde la nostalgia, ¿no? En ese subjuntivo, ¿no? En ese quien estuviera, ¿no? De alguna forma. Y que por otra parte, como tierra de emigrantes, idos y vueltos, somos de alguna forma doblemente nostálgicos, porque también lo somos en el regreso a la tierra, ¿no? Y ese signo también tan enraizado que es el de la palmera, ¿no? Que no deja de ser una nostalgia de la tierra a la que uno se ha ido, ¿no? Es una nostalgia como de ida y vuelta. Bueno, en todo caso son nuestros invitados los que van a hablar hoy de nostalgia y de libros o de libros y nostalgia, ¿no? En primer lugar quiero presentar a Ricardo Méndez Salmón, un novelista que, como él mismo escribió, cuando la vida nos arrebató a nuestra queridísima Conchita Quirós, para la que me gustaría pedir un aplauso, ¿no? Antes lo ha recordado Valeria, pero vamos a celebrar a Conchita. Yo me acuerdo cuando falleció Conchita que, bueno, Ricardo escribió un artículo en el que él contaba cómo de alguna forma esta librería le había visto también crecer a él como escritor, como novelista, y efectivamente supongo que desde La filosofía en invierno hasta Horda, casi todos sus libros han pasado por aquí y él ha pasado por aquí a presentarlos, ¿no? Mientras en las 2 últimas décadas, como decía, más de 2 décadas ya, le veíamos convertirse en uno de los autores más destacados de la literatura contemporánea en español. Han sido libros como La ofensa, Derrumbe, El corrector, El sistema, que fue premio Biblioteca Breve, o su última, por no citar toda su producción, o su última ficción, la ficción distópica de Horda. Son esos títulos, digo, lo que le han convertido en un autor mayor y esencial. Bueno, doblemente. No en ese sentido, pero bueno. Ese también. De la literatura entendida siempre
de la literatura, digo, de la literatura entendida siempre desde el compromiso intelectual, Ricardo ha saltado además en esta última legislatura a la vida pública de diputado, ¿no?, en la Junta General del Principado. Y bueno, como primera introducción, como primera toma de contacto, Ricardo, muy brevemente, antes de entrar en la nostalgia, bueno, cuéntanos, estás ahora mismo supongo que con la presentación de Horda, estás trabajando en otras cosas, ¿dónde andas ahora mismo? No, ahora ando secuestrado, realmente esa vida pública que mencionas, ese cargo público, me deja muy poco tiempo para escribir, sobre todo para escribir ficción, que me doy cuenta que es algo que necesita, bueno, unos ritmos y unos espacios de los que ahora mismo carezco. Ahora me siento más un lector que un escritor. Digamos que la ficción la tengo en barbecho por lo menos hasta mayo de 2023, es decir, ahí al lado, que es cuando abandonaré mis obligaciones y de alguna manera espero entonces retornar a la posibilidad de la escritura, que no sé por dónde irá ni hacia dónde caminará, pero que bueno, me seguirá comprometiendo, eso seguro. Muy bien. Celia Viada Caso es una joven directora de cine y artista visual a la que también estamos viendo crecer, en este caso en el Festival Internacional de Cine de Gijón, ¿no? Allí presentó en 2020 su primer largometraje, La calle del agua, diálogo diferido desde el lugar de Corao, a los pies de los Picos de Europa, entre la autora y Benjamina Millar. Ese retrato evocado, desvanecido de aquella fotógrafa, relojera y militante antifranquista le valió a Celia Viada 7 premios, creo que fueron, en el Festival Internacional de Cine de Gijón, incluido el del público, mejor guión, el Cipresti a la mejor dirección, y de allí también ha salido el respaldo del premio Jóvenes Creadores que otorga el Principado para su nuevo proyecto, Un verano sin pájaros, que esperamos poder descubrir pronto. Celia Viada Caso es licenciada en Antropología y Comunicación Audiovisual por la Universidad de Goldsmith en Londres y máster en Documental de Creación por la Pompeu Fabra. De sus residencias en la laboral, además, entre otras cosas, han salido también proyectos de arte visual, de distintas instalaciones y trabajos como Imagina que caes pero no hay tierra, que se estrenó, si no me falla el dato, en el Indie Film Festival de Nueva York, pasó por ahí. Bueno, Celia, supongo que estás con 1000 frentes abiertos, me imagino, pero supongo que igual lo más inmediato es ese nuevo largometraje. Bueno, es un corto, en principio. El premio era del Principado, de nuevos realizadores, para un cortometraje y ahora estoy en desarrollo. Es archivo también, como la película de La calle del agua. Estoy trabajando ahora otro tipo de material, pero me baso en escritoras esta vez. Antes era una figura de una fotógrafa y ahora, bueno, estoy trabajando con 3 posibles personajes, que creo que se va a quedar solo en uno, pero son 3 escritoras de la generación del 27, ¿no?, de la sin sombrero, que tienen mucho que ver con Elena Fortún. Las 3 se fueron al exilio y son voces bastante olvidadas. Y bueno, ahora creo que me voy a quedar solo con una, pero está ese diálogo entre las voces de unas mujeres que escriben días antes de que empiece la dictadura y las imágenes son del final de la dictadura, ¿no? Está como esa ruptura. Ahí estoy. Así, a ver qué tal. Genial. Bueno, pues vuelvo aquí a mi vera, en el sillón. Ricardo, cuéntanos qué títulos has escogido y un poco el motivo por el que los has escogido. Bueno, yo he escogido a 2 autores muy distintos porque sus circunstancias personales lo fueron. Uno es un gigante de la literatura, ahora que están todos los cánones de la literatura occidental, que es Joseph Conrad, y que además para mí personalmente
es uno de esos cánones que uno asoma, uno de esos mármoles, digamos, que uno asume con devoción. Para mí es uno de los escritores fundamentales en mi formación como creador, es uno de los hombres que quizás ha arrojado una mirada más, de la que más cercana me siento sobre la condición humana, y además ha tratado el tema, o uno de los temas que a mí más me conmueve como buen gijonés, que es el mar. Y al lado de Joseph Conrad tenemos pues algo que podría ser una antítesis, que es Alain Fournier, porque es la historia de un hombre de un único libro. Alain Fournier es un hombre que muere en la Primera Guerra Mundial, en una de las primeras batallas de la Primera Guerra Mundial, en el año 14, y solo nos dejó este libro, pero este libro justifica mil vidas de escritor, ¿no? Es uno de los libros, Molnés el Grande, para mí es uno de los libros más hermosos que se han escrito nunca. He vuelto a leerlo y me he conmovido, como cuando tuve 16 años y lo leí por primera vez. Es un libro que me estruja el corazón, me provoca una emoción más allá seguramente de una explicación solo racional, y reencontrarlo ha sido maravilloso. Digamos que el único punto en común de ambos libros es que más o menos están escritos por la misma época, ¿no? Conrad escribe Bajo la mirada de Occidente en el año 11, y Fournier escribe Molnés el Grande, si no me equivoco, en el año 14, o el mismo año que muere, o el año anterior quizás se publica. Poco más tienen en común como material, salvo bueno, el engarce que en los dos encuentro con la nostalgia, aunque serán dos formas de nostalgia muy distintas entre sí. Volvemos luego a ver esa nostalgia ya, y Celia, ¿nos cuentas un poco cuáles son la selección que...? Sí, yo, bueno, al escuchar Nostalgia y ver el catálogo que proponían, escogí Elena Fortún, Celia en el colegio, por una cuestión de nostalgia personal. Yo me llamo Celia por este personaje, entonces me pareció como... O sea, yo me he criado leyendo estos cuentos que me acercaron a la literatura, no solo a la lectura, sino también a la escritura, porque Celia escribe en primera persona, va narrando, ¿no?, en forma de diario sus aventuras y sus fantasías, y eso hicieron que yo de pequeña también quisiera copiarla y me puse a escribir diario y relatos, y entonces, bueno, ya había como esa cosa de nostalgia, ¿no?, hacia ella. Y el segundo fue un poco a ciegas. Yo no conocía este título, pero bueno, Bárbara Cassine es una filósofa francesa que ha entrado hace poco en la academia, es una filósofa reconocida, y me llamaba la atención la combinación, ¿no? El libro se titula La nostalgia, Ulises, Eneas y Arendt, ¿no? Y bueno, a mí me encanta Hannah Arendt, y por supuesto siempre está en la nostalgia la Ilíada, ¿no? Entonces, bueno, era como a ver qué me encuentro, y claro, son dos cosas completamente distintas. Este es un libro que mezcla filosofía, filología y literatura, el de Bárbara Cassine, y en cambio el de Elena Fortún es una novela infantil juvenil que suele estar considerado un género menor, ¿no?, un subgénero, cuando no creo que debería ser así, pero y que me apetece reivindicar, ¿no?, y que ha sido muy bonito volver a reencontrarme con ello. Yendo ya a la cuestión de la nostalgia en estas obras, Ricardo, bueno, ¿tienes algún interés en empezar por uno o por otro? Bueno, no. Estaba escuchando a Celia y me daba cuenta que efectivamente la primera nostalgia que he sentido ha sido la nostalgia de la relectura, ¿no? En mi caso eran dos libros que había frecuentado de muy chaval, en mi adolescencia, 16, 18 años, y bueno, volver a tus lecturas siempre es un ejercicio nostálgico, porque el lector que regresa no es el lector que uno fue, y porque obviamente si algo extraordinario tiene la literatura es que de alguna manera interpela cada vez que uno vuelve a ella a un lector distinto, aunque sea la misma persona, ¿no? Obviamente las experiencias de un lector de 16 años no son las mismas que las de un lector de 51.
al abundar en esta nostalgia de la relectura, me he dado cuenta que mi primera lectura de Bajo la mirada de Occidente era una lectura a la que le faltaba músculo lector para comprender el libro. Porque Conrad en este libro lo que hace es dialogar de alguna manera, es algo que hablábamos antes Valeria y yo, con la propia historia de la literatura, ¿no? Mientras que en el caso de Molnés el Grande no ha habido este decalaje, ha sido como volver a leer un libro que de alguna manera es una cápsula de tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque Molnés el Grande es un libro sobre la adolescencia, sobre lo que significa tener 14, 15 años, sobre ese tránsito entre el niño que uno está dejando de ser y el hombre que todavía no es, ¿no? Y lo que Fournier intentó, eso, yo este libro lo leo como un insecto atrapado en ámbar, ¿no? Él atrapa ahí un grupo humano formado por Molnés el Grande como gran personaje, un narrador que es François Sergel, un grupo de niños en una zona un tanto idílica de Francia y crea un mundo propio que se agota en sí mismo y que cuando uno vuelve a él, de alguna manera, en este caso sí que vuelve a él como ese lector que fue en el primer momento que se acercó al libro, ¿no? Con lo cual la sensación de nostalgia es muy peculiar en este caso, porque uno también se proyecta a sí mismo en esa sensación de revisitación, cosa que, insisto, no me ha sucedido en el libro de Conrad. Todo Molnés el Grande es una reflexión en torno a la nostalgia, porque realmente hay un narrador que está contando su niñez, adolescencia, desde un futuro, bueno, además, desde un presente, mejor dicho, bastante gris, bastante anodino, y hay la convicción en esa voz narrativa de que ese tiempo mágico, de ese tiempo maravilloso, nunca se volverá a repetir. Mientras que Bajo la mirada de Occidente creo que es otro tipo de nostalgia la que maneja, es una nostalgia más compleja incluso de trasladar al público. De hecho, con Bajo la mirada de Occidente pasa una cosa, no voy a decir incómoda, pero cuando yo escogí el libro no había sucedido lo que estamos viviendo ahora. Y Bajo la mirada de Occidente es un libro ruso, es decir, es Conrad escribiendo la novela rusa que él de algún modo llevaba dentro como individuo de frontera que es. Seguramente no es impertinente recordar que aunque Conrad escribe en inglés, es un escritor de origen, cuando nació, polaco, pero es que Conrad nació en Berdichev, que hoy pertenece a Ucrania, es una ciudad a 30, 40 kilómetros de Kiev, ¿no? Entonces, todo lo que significa para un lector más o menos, bueno, cultivado, el alma rusa, la tragedia de ese ruso, el drama ruso, ¿no? El drama ruso está en esta novela. Sí. Y de hecho yo creo que Bajo la mirada de Occidente, lo hablaba antes con Valeria, es la respuesta conradiana a una de las novelas mayores de la historia de la literatura, que es Los demonios de Dostoyevsky. Yo he leído esta novela como ahora, por eso digo que cuando la leí la primera vez había muchísimas cosas que no tenía en mi bagaje literario. Hoy he sentido, al volver a dialogar con Conrad como lector, que él a su vez está dialogando con Los demonios de Dostoyevsky y con lo que esa novela significa. Sí, es cierto que yo también la he estado leyendo estas semanas y curiosamente la realidad... Y luego respecto a la otra cuestión, sí es verdad que los libros, ¿no? Igual que sucede con las canciones, a veces te llevan al momento en el que los leíste, ¿no? Y también pensaba yo que la colección del libro de bolsillo de Alianza, ¿no? Si tiramos de nostalgia, ¿no? Yo por lo menos cierro los ojos y veo las portadas de Daniel Gil, ¿no? Desfilan por mi cabeza, de la biblioteca de mis padres, de mi biblioteca, la de los amigos, y casi puedo verlas, ¿no? Esas poemas visuales y ese tipo de... Y supongo, Celia, que con Celia pasa un poco lo mismo, ¿no? En esa idea de a dónde nos llevan las lecturas al volver a leerlo, ¿no? Ahora. Sí, a mí me ha extrañado, bueno, por un lado lo presente que lo tenía, o sea, iba leyéndolo y me iba como acordando, y hace décadas que no leía, y algo yo creo muy importante es que han mantenido en estas ediciones de bolsillo, porque, bueno, está pero hay varios, ¿no? Reeditados por Alianza, las ilustraciones
que eran de Molina Galent, que son una maravilla y que no solo acompañan al texto, sino que generan, ¿no?, todo este universo de Celia para mí, que yo las recuerdo perfectamente. Entonces era como sorprendente el impacto que tuvo que tener este libro en mí, porque me iba acordando perfectamente a medida que lo leía. Y luego me ha sorprendido también darme cuenta que sigue siendo bastante moderno, que es un libro que no, o sea, sí que tiene frases evidentemente de una época diferente, pero que no ha envejecido tanto, ¿no? Y pensaba en otros libros de la gran literatura universal en el que se coloca a una niña en el centro, como puede ser Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Y pasa un poco lo mismo con esto, que al final no son historias moralistas y que permanecen en el tiempo, ¿no? Y que este libro lo leyó mi abuela, o sea, todos estos libros, ¿no? Los leyó mi abuela, mi madre y yo no sé ahora en las librerías si se siguen vendiendo para los niños, pero de verdad lo reivindico como un regalo maravilloso, una lectura para adultos, pero para niños, porque sigue siendo muy moderno y muy contemporáneo, ¿no? Elena Fortún utiliza esta mirada de una niña para hacer realmente una crítica social de la época y una radiografía, ¿no?, de la educación, de la religión, de la condición femenina, de las clases sociales, ¿no? Y Celia parece como que los adultos la consideran absurda, pero ella en realidad está poniendo en relieve lo absurdo del mundo adulto, ¿no? Y yo siento nostalgia precisamente frente a esa inocencia, esa mirada inocente hacia el mundo. Ella no tiene ningún tipo de prejuicio, no tiene ningún tipo de sentido del bien o el mal, ¿no? Se deja mucho guiar por sí misma y me ha encantado reencontrarme ahora como adulta con ella y seguir. Y me he reído muchísimo y me parece un personaje muy bueno y tiene algo también muy interesante, ¿no? Porque Elena Fortún, este es el segundo de la colección o de la serie que hizo. El primero es de 1929, este es del 31 y luego ella se va al exilio después de la Guerra Civil, pero consigue seguir publicando, a pesar de que le censuran un par de ellos, pero la mayoría se siguen editando porque tenía muy buena relación con su editor, que era la editorial Aguilar, que él a su vez tenía muy buena relación con el poder, ¿no?, el franquismo de aquellas, pero porque puede hacer una crítica a través de una mirada aparentemente inocente, ¿no?, que es la de una niña, y eso es bastante interesante. Respecto al libro de Bárbara Casán, yo creo que, bueno, lo habíamos hablado antes, en esta presentación también vamos a leer, ¿no?, vamos a leer algunos fragmentos, y precisamente como ese ensayo es un ensayo muy corto, pero la verdad es que muy potente, ¿no?, y también muy sugerente, ¿no?, porque también es un ensayo que lanza muchas pistas y muchas lecturas posibles, ¿no?, y bueno, con una bibliografía muy interesante. Yo creo que podemos leer un poco el arranque. Sí, yo he escogido cómo arranca el libro, porque lo que ella, hace toda una reflexión en la nostalgia, está en el centro para hablar de muchas otras cosas, ¿no? Utiliza estos tres personajes, Ulises, Eneas y Hannah Arendt, que le llevan a hablar de muchos otros temas, pues el retorno, la casa, el hogar, el arraigo, el lenguaje y la patria, ¿no?, que es un elemento también central del libro. Y el libro me parece que fue un encargo y ella parte para pensar sobre qué hablar de algo muy personal. Y bueno, os lo voy a leer para que lo entendáis. Se titula este principio: Una isla es mi casa, pero no es mi casa. Es como si volviera a casa, pero no es mi casa. Quizá porque no hay nada que sea mi casa.
o en realidad porque precisamente cuando no estoy en casa tengo la sensación de estar en casa, en algún lugar que es como mi casa. ¿Cuándo hemos llegado a casa? Bajo del avión, voy al aparcamiento. Me indican dónde está el Peugeot blanco, intemporal, que conserva su matrícula parisina con el 75 y que se conduce como si fuera un camión. Tomo la carretera. En verano prefiero la que pasa por la laguna, por las frutas y verduras, los limones enormes, los melones, sandías, albaricoques. Ya hay higos, los tomates corazón de buey, las berenjenas marmoladas de malva, los calabacines pequeños y firmes. Los túneles, las rotondas y los badenes y todas las curvas, una por una. Muchas curvas, pero están impresas en mis manos a pesar de mi atención distraída, o quizá ya estén incorporadas al volante. Tras el olor de los tubos de escape, las estaciones traen un olor a garriga, de mimosa, de adelfa, de fogatas, de mar. Veo cómo va avanzando la zona industrial, las casas nuevas o restauradas, pocos cambios desde que tomamos la carretera que va al cabo. Como un caballo vuelve a la cuadra, yo vuelvo a casa. Quiero partir de esta experiencia, del sentimiento que puedo llamar en mi interior nostalgia irrefrenable que siento cada vez que vuelvo a Córcega. Es un sentimiento fuerte, extraño, porque no tengo antepasados en esta isla, porque no he nacido aquí ni he pasado aquí la infancia o la adolescencia. No soy corsa, he nacido en París, allí vivo y allí trabajo, allí he criado a mis hijos, en una casa llena de encanto, pero un poco oscura, en pleno centro. Tengo el acento puntiagudo de una pizutu, de una del continente. ¿Cómo puedo tener esa sensación tan fuerte de haber vuelto a casa? ¿Cómo me puede pasar hasta tal punto estar siempre lejos, demasiado lejos? Vienes a beber en la fuente, me suelen decir en el pueblo cuando llego. Es una expresión muy rara. ¿De qué fuente están hablando? Así arranca el libro y bueno, este es como su punto de partida, ¿no? Pensar un poco qué significa estar en casa, el retorno y todo la nostalgia, ¿no? Y plantea algo muy interesante a raíz de esto, que es la propia palabra, ¿no? Nostalgia, que tiene esta raíz griega, me lo traigo apuntado por si chuleta, porque digo, igual no me acuerdo, pero que dice, nostos es retorno y algos es dolor, ¿no? Entonces es el retorno del dolor. Y a pesar de tener esa etimología griega, sin embargo, es una palabra que nace, ¿no? Que se ficciona en el siglo XVIII en un léxico médico, ¿no? Se considera, bueno, lo acuñan médicos suizos por los soldados que tenían añoranza de su casa y se ponían a llorar cada vez que escuchaban un canto tirolés, y entonces muchos incluso desertaban y abandonaban el ejército y entonces empiezan a considerarlo una enfermedad médica y con un remedio, una cura, que era mandarles a casa un par de días para que se les quitara la pena y volvieran al ejército, ¿no? Y bueno, era como, o sea, al final ella todo el rato está hablando mucho de la nostalgia, pero está todo el rato presente esta idea de casa, de hogar, de dónde somos, de patria, de por qué nos sentimos de algún sitio, ¿no? O sea, está muy vinculado a ese tipo de nostalgia más hacia un lugar que hacia un tiempo. Sí, a mí me sorprendió al llegar a esa parte del libro, porque yo no me había parado nunca a pensar que nostalgia es la misma construcción que neuralgia, por ejemplo, que lo identificamos rápidamente, pero nostalgia ha conseguido, ¿no? El signo ha conseguido desprenderse totalmente de esas connotaciones que en otras palabras muy similares sí somos muy conscientes de lo que son, ¿no? Y bueno, también habla de algunos términos específicos, ¿no? Como los que son la morriña, la saudade, y pensando un poco en eso yo pensaba que, bueno, aquí no tenemos, bueno, morriña lo podemos aceptar un poco como nuestro, ¿no? Pero bueno, tenemos también un poco de la misma raíz, lo que es estar murnio, que tiene también un poco que ver con la misma raíz.
Al hilo de lo que comentaba Celia, la nostalgia, y aunque no es un libro que nos esté ocupando ahora, pero es que me ha venido a la memoria porque es una lectura extraordinaria, y no es de Alianza, lo siento. No sé si habéis leído, para mí uno de los mejores libros que se han publicado, se han traducido en España en los últimos años, es Una Odisea, de Daniel Mendelssohn. Que además tiene mucho que ver con el material del libro que menciona Celia. Es la historia de un... Mendelssohn es un profesor de lenguas clásicas en Estados Unidos que daba un curso sobre la Ilíada. Y un día, para su sorpresa, empieza el curso y se encuentra ante el público asistente a su padre de 81 años, que es un profesor de matemáticas que no ha tenido ninguna relación con las humanidades. Y a partir de ahí se embarcan en una odisea personal padre e hijo. Todo el libro es una gran reflexión sobre las relaciones filiales, paternofiliales en la cultura griega y fundamentalmente en Ilíada y en Odisea. E incluso hacen un viaje en barco, estos viajes que hacen los americanos que reproducen, van en barco, hacen un crucero por los escenarios de la Ilíada. Y hay un momento en que hay una reflexión sobre la palabra nostos, en un momento en que, si no me equivoco, Ulises desciende a los Campos Elíseos, encuentra a Aquiles, y es la primera vez en la historia de la literatura que la palabra nostos aparece reflejada en el registro culto, porque Aquiles dice sentir nostos de la vida humana, de la vida. Entonces, bueno, ahí Mendelssohn empieza una reflexión, pero no me acordé ahora al hilo de lo que, perdonad el excurso, pero es muy interesante y me parece muy atractivo. No he encontrado texto, no he subrayado ningún texto, ni en un libro ni en otro, donde la idea de la nostalgia aparezca con especial intensidad. Insisto, porque todo Melnés el Grande es un gran homenaje a la nostalgia. Simplemente, fíjate, he subrayado una frase, es una frase cortísima, pero que me parece que transmite el tono de lo que Serel, el narrador, quiere trasladar y de lo que es un poco el clima de la novela, ¿no? Dice, es algo tan sencillo como: miró con toda la capacidad de sus ojos y pudo aprovisionarse de tristeza. Bueno, esto es lo que hace realmente el narrador en toda la novela, ¿no? Mirar hasta el fondo. Ayer, en una charla que Moisés impartió en Gijón, maravillosa, sobre otro escritor, un amigo, decía Moisés Mori que la mirada del escritor va más allá de la visión normal, ¿no? Es decir, cuando un escritor mira, penetra en la realidad de otro modo y luego puede escribirla y recordarla y transmitirla con una intensidad mayor que la del simple, de la persona que simplemente está en contacto a través de sus ojos. Como que escribir de alguna manera es mirar dos veces, ¿no? Bueno, Molnés el Grande es una mirada constante a los acontecimientos vividos para aprovisionarse de tristeza, de nostalgia, de afecto y volcarlo luego en un relato que nos traslade a los lectores. Y en el caso de Conrad me sucede un poco lo mismo, pero sí hay también un pequeñísimo fragmento que tengo apuntado aquí, donde de alguna manera sí late una idea de cuál es la función, en este caso de la nostalgia, que nos dejan los que se fueron, ¿no? Dice al final de la novela ya el narrador, que es un profesor occidental, es el occidental que mira al ruso para no entenderle y reconocer que es incapaz de entender. Pero dice, los muertos solo pueden vivir con la exacta intensidad y la calidad de vida que le pueden proporcionar los vivos. Es un poco también lo mismo, ¿no? Es decir, la nostalgia también es un mecanismo, de alguna manera, cuando se aplica a los que ya no están, de rescate de los que nos han dejado. La nostalgia es un ejercicio, de alguna manera, de la memoria, es un ejercicio de recuperación o de mantenimiento, de alguna manera, por eso hablaba antes de este insecto retenido en ámbar, ¿no? De mantenimiento de una época, de una persona, de un gesto, de un carácter, de una idea, a través, bueno, en este caso de la palabra, ¿no? Y un último apunte que tiene que ver también con la nostalgia, algo que dijiste muy seductor sobre cómo se construyen las librerías de cada uno, las bibliotecas particulares. Claro, yo estaba pensando que en mi biblioteca hay tres figuras que construyen el marco de lo que yo soy. Está la peste amarilla,
que no hará falta que explique lo que es. La peste amarilla son los libros de anagrama, ¿no? Está el arquero de 6 Barral y está esto, ¿no? Están estos lomos blancos, ¿eh? Que han tenido sucesivas encarnaciones y que luego al retirarlos de la librería siempre uno se encuentra con ese espíritu que tú encarnaste en Daniel Gil, pero que bueno, se ha ido encarnando en otros grandísimos creadores, como ahora es Manuel Estrada, como pudo ser, si no me equivoco, Alberto Corazón, etcétera, etcétera. Es decir, los mejores artistas conceptuales posiblemente de España han vestido los libros de Alianza y de paso han vestido nuestras humildes bibliotecas particulares. Sí, sí. Y estaba pensando yo también, al hilo del fragmento de Bárbara Casán, cuando ella dice que Córcega no es, bueno, que ya no es Corsa, ¿no? Y sin embargo le invade ese sentimiento de llegar a Córcega. También la nostalgia a veces opera de esa forma, ¿no? Una nostalgia extraña, ¿no? Que es la nostalgia por cosas que no nos incumben, ¿no? Nostalgias incluso por épocas que uno no ha vivido, ¿no? Por cosas, ¿no? Hay algo de eso. No sé si en los libros de Celia, por ejemplo, al estar vinculados a una época determinada, ¿no? En el momento en el que se escribieron, esos años 20, no sé si también pueden provocar esa especie de añoranza irreal, ¿no? No sé cómo, no sé. Yo creo que esto tiene algún nombre más concreto, ¿no? Pero yo estaba pensando también respecto a lo que estaba diciendo Ricardo. Yo trabajo mucho con la memoria y con los muertos o con las muertas en mi caso, ¿no? Pero sí que mi trabajo va mucho de recuperar figuras generalmente olvidadas o muy desconocidas y sin embargo yo no siento que lo haga desde la nostalgia, ¿no? O sea, como que para mí la nostalgia muchas veces ha sido algo que me ha bloqueado más que me ha ayudado a la hora de crear, que puede tener las dos vertientes, ¿no? Puede ser algo que genere, que abra hacia algo, ¿no? Y que te ayude a crear, o lo contrario, o te bloquee. Y yo abordo la memoria y todo esto, intento, o por lo menos en mi cabeza quiero creer como que me quito de lo nostálgico, pero que probablemente también lo inunda, ¿no? Aunque haya ese intento de rechazo, como un rechazo consciente, ¿no? De yo no quiero ser nostálgica, ¿no? Como hay algo ahí que me perturba y me incomoda dentro de la propia nostalgia. Por no tener la mirada quizás empañada, ¿no? Tener la mirada un poco más lúcida, ¿no? Sí, porque siento que a mí me bloquea, precisamente, que no me ayuda a generar, sino que no sé, supongo que a otra gente no. Es interesante, yo creo que pueden darse las dos cosas, sí. ¿no? Es cierto que hay una nostalgia seguramente improductiva, ¿no? Que es eso, decir, cualquier tiempo pasado fue mejor. Eso muchas veces realmente lo que genera es una inactividad, una especie de autocomplacencia, ¿no? Pero también la nostalgia yo creo que puede ser el mecanismo que ponga en marcha precisamente una investigación visual, como puede ser tu caso, una investigación literaria, una investigación sobre la memoria, una investigación sobre el relato como un instrumento que permite construir, bueno, una historia de vida. Pero es cierto que también, efectivamente, la palabra nostalgia muchas veces tiene una connotación como de parálisis, ¿no? La nostalgia es, o puede ser por definición, algo que entra en contradicción con la acción, pero al mismo tiempo también puede ser un mecanismo que pone en marcha la investigación. ¿Leemos un poco a Celia? ¿A la otra Celia? Pues mira, de Celia no he cogido nada, no, pero... ¿Puedo hacer una pequeña interrupción? Sí, por favor. Cuando hablábamos de las portadas de los libros, la portada del libro de la nostalgia, bueno, ¿cómo es el cartel de este encuentro. Es una Patinir, ¿no? No es la pintura de Patinir. Yo creo que es la pintura de Patinir con un montaje. Es una maravilla. Que a lo mejor esa idea... Perdón, micro. Esa idea de las gafas imaginarias con las que miramos el mundo, ¿no? Me parece... Nos hemos dejado el cartel, Alfredo.
Fijaos grande, lo tenemos allí. La entrada, perdón. Sí, aquí ella habla de, en la parte en la que está hablando de Ulises, por ejemplo, menciona a Friedrich, ¿no? Friedrich como la nostalgia visualmente, ¿no? Sería un cuadro de Friedrich ahí mirando de espaldas. Pues voy a buscar algo de Celia. Mientras tanto, no sé, no. Improviso. De todas formas, podéis interrumpir, plantear cualquier pregunta, cualquier comentario. Pensaba también yo que en el libro de Conrad, bueno, es una nostalgia un poco, bueno, hay que buscarla, ¿no? No sé exactamente, o sea, sí hay un desplazamiento, Sí, hay un extrañamiento. Hay como en toda novela rusa que se precie, exiliados. Sí. Por eso decía que es muy... yo estoy convencido que este libro es el diálogo que Conrad mantiene de alguna manera con esa parte de su propia autobiografía que bien ha quedado fuera por la temática de sus libros. En este caso, quiero decir, en la temática de sus libros de ambiente marinero, la raíz europea, continental, me refiero, de los protagonistas, puede quedar muchas veces soslayada. Pero también creo que es el diálogo que Conrad de alguna manera mantiene con ese Conrad que desaparece en cierta medida cuando él se convierte en un ciudadano inglés, cuando entra en una nueva vida, ¿no? Y entonces esa mirada de Occidente que él se lleva desde la Polonia de su juventud al mundo, vamos a decir así, bueno, occidental, que puede encarnar en este caso las Islas Británicas, le sirve en esta novela para entablar esta dialéctica imposible entre la Europa occidental y la Europa oriental, que como vemos, por ejemplo ahora, estalla muchas veces en un conflicto de intraducibilidad. Yo creo que mucho de lo que está sucediendo hoy, o parte de lo que está sucediendo en el contexto bélico, es que realmente nos cuesta entender muchas de las razones por las que se ha llegado a lo que está sucediendo desde la óptica de los otros, ¿no? En este caso, del mundo, digamos, filoslavo, ¿no? O sea, nos cuesta mucho comprender los mecanismos de pensamiento, las raíces históricas, las reivindicaciones e incluso eso que se podría llamar el alma, en este caso, de un pueblo, o el genio de un pueblo, que yo creo que Conrad encarna aquí, o intenta encarnar, en ese doble personaje que es Razumov por un lado y Haldin por otro. Sí, sí, y la imposibilidad de... Bueno, es como dice su título, ¿no? De que la mirada occidental... Sí, es como un Lost in Translation, ¿no? Escrito hace más de 100 años. El narrador, que es un profesor, está lost in translation, es incapaz de traducir las emociones del mundo ruso con el cual se encuentra, y son emociones, por supuesto, quien esté familiarizado con la literatura rusa, son emociones desbordantes y excesivas todas. Cuando un ruso ama hasta el infinito y más allá. Cuando un ruso sufre quintales de angustia. Cuando un ruso comete una fechoría, la comete, es como una maldición que pasa de generación en generación. Todo eso está de alguna manera... Y luego está el tema del exilio, que hablamos al principio, lo que puede ser la nostalgia. Hay un desgarro de todos los personajes en la novela, porque todos son trasterrados, ¿no? La hermana de Haldin, Razumov, todo eso de alguna manera está en esta novela. Sí, sí. Solo 2 segundos. Según los oigo a los dos, la nostalgia es indivisible de la pérdida, casi, ¿no? Inseparable. Porque pues, es una época que ya no tienes, unas cosas que no conoces o dejas de tener, por eso tienes nostalgia de eso. Sí, pero puede encarnar en objetos o en sujetos muy distintos, ¿no? Es decir, uno puede sentir nostalgia de un pedazo de tierra, puede sentir nostalgia de un animal, puede sentir nostalgia de una palabra incluso. Por ejemplo, hay un escritor que a mí me amo muchísimo, un escritor rumano que se llama Norman Manea,
Él tiene un libro delicioso que se llama El retorno del hooligan, en el que cuenta, él es un escritor que por cuestiones políticas abandona la Rumanía comunista, se va a Estados Unidos y en un determinado momento de ese libro regresa a Bucarest. Y dice que llora en el aeropuerto cuando un soldado que hace de guardia de seguridad lo maltrata, pero lo maltrata en rumano. Y Manea llora en ese momento, un hombre hecho y derecho, catedrático, y dice, la lengua es la herida natal. ¿No? Está todo dicho. ¿No? Hay una nostalgia, por ejemplo, del idioma, que seguramente los que no... Pues... Esto es clave en este libro, ¿no? Porque habla Hannah Arendt se exilia en el 33 cuando vence Hitler, primero a París y luego, no sé si a París, creo que sí estuvo en París y después a Nueva York. Y le hacen una entrevista en los años 50 que le preguntan qué echa de menos de la Alemania pre-Hitler, ¿no? Que si echa de menos algo, si siente nostalgia de algo. Y ella dice que lo único que queda es el idioma, ¿no? O sea, como el alemán como lenguaje que no pertenece al pueblo alemán, no se ha podido pervertir por esa banalidad del mal, ¿no? O sea, el idioma es para ella su pueblo, su patria, su lugar de retorno, ¿no? Y de hecho es algo que hablaban mucho los exiliados, ¿no? De cuando volvían y de repente escuchaban el alemán, ¿no? Esa emoción, ¿no? Incluso en Nueva York, el seguir manteniendo, muchos perdieron el alemán y fueron hablando cada vez más inglés y tal, ¿no? Pero muchos mantenían eso, que pasa también con la literatura española, ¿no? En el exilio, que al final, durante los años de dictadura, la literatura se escribe fuera, ya casi no se escribe aquí, ¿no? Pero bueno, como ya sabemos, muchos migraron a México o a Argentina, entonces bueno, pudieron mantener ese idioma a pesar de que los libros no se publicaran aquí, ¿no? Pero está esta cosa del idioma y el exilio que también remite un poco a ahora, ¿no? A toda esta gente que se está yendo de su país y que se está exiliando, ¿no? Como la historia se repite, en fin. Sí, es curioso porque ahí también habla del alemán, nostalgia de ese alemán además, el alemán, digamos, no pervertido por el nazismo, ¿no? También habla de eso, del intento de apropiarse de un idioma y de intentar escuchar el alemán, digamos, el alemán que no ha pasado por ahí, ¿no? Que no ha sufrido ese intento de manipulación, un alemán pre-Hitler, ¿no? Sería un alemán sin la agitación, sin la propaganda, sin... Sí, critica un poco también esta cosa de hoy, ¿no? Lo llama el global English, ¿no? O sea, como al final se pierde, o sea, cada idioma es una riqueza y un mundo enorme, ¿no? Y a medida que se va perdiendo eso estamos perdiendo un montón de cosas, entonces sí que hay nostalgia por precisamente esa mezcla y esa de idiomas, pero a la vez mantenerlos, ¿no? Mantenerlos vivos como posibilidades de imaginación y de creación. Esa idea del idioma como primera nostalgia, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Bueno, de hecho lo llamamos lengua materna. Y yo leía recientemente, bueno, en unos estudios que intentaban actualizar cómo estaban las investigaciones respecto al origen de la lengua, de cuando el ser humano, ¿no? empieza a hablar, y lo vinculaba con los cantos, las nanas, las madres y la crianza, y cómo en ese momento, posiblemente es una de los momentos en los que esos sonidos empiezan a articularse y empiezan a mezclarse con la música, y de ahí surge un poco todo, ¿no? Y es cierto que, bueno, todos tenemos, ¿no? También en nuestra cabeza esas... Yo creo que las campanadas nos dan las 8, sí, y nos indican que, bueno, que
que tenemos que poner punto y final. Daros las gracias por haber estado aquí. Invitaros, aunque bueno, al que tenga la oportunidad de estar en ese momento, o por lo menos para que lo tengáis en cuenta, que el ciclo del pecado de leer sigue, ¿no? Sigue, y el próximo encuentro tendrá lugar en Madrid el 28 de abril, en la librería La Lumbre, con María Folguera y Patricio Pron, en conversación con Marta Fernández. Pues nada, lo dicho, gracias a Alianza, gracias a Cervantes, gracias a vosotros por... Yo, como librería, quiero primero decir, wow, son de esos días que a mí me encanta ser librero y estar aquí. Yo creo que es un privilegio y podemos sentir otros privilegiados de poder haber participado en un evento así. Ojalá haya muchos más, ojalá y se os ocurran más ideas de estas porque a nosotros nos encanta. Agradecerles a todos la atención, el eso, espero que os haya gustado y que sigáis participando con la librería en todos estos tipos de encuentros que trataremos de ir realizando pues durante el año. Muchas gracias a Celia, a Chus, a Ricardo y a Valeria por su asistencia y que tengamos más eventos como este. Muchas gracias.